Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Santoyo y me quiero presentar con ustedes. Mi profesión o mi trabajo está enfocado a la gestión de inversiones, la asesoría en estrategias de inversión y también en el ramo de la protección, en la administración de riesgos, enfocado a la parte de seguros. Entonces, algo muy interesante en lo que respecta a mi profesión es de que aplica tanto en la parte de seguros como en la parte de inversiones un código de ética muy estricto que pues se ha ido creando a lo largo de los años por diferentes situaciones que han sucedido en la historia de las dos carreras o las dos profesiones. En una, la asociación autorregulatoria que creó el código de ética es la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, con el fin de poder ayudar a los clientes, sobre todo del sector, a poder estar bien informados y protegidos ante cualquier situación. Este código de ética está enfocado a poder preservar muy íntegramente y con confidencialidad la información del cliente, a que las decisiones que se tomen en los mercados de valores o los mercados de deuda sean basadas en información pública que haya sido hecha así por las empresas y las emisoras en los canales que están autorizados, y evitando el poder tratar de sacar ventaja utilizando información que todavía no ha sido pública. Eso fue derivado de muchas situaciones que se le llama en inglés inside trading o digamos que operar con información privilegiada, en el que varias empresas de diferentes partes del mundo, pues los directivos, ya sea directores financieros, miembros de la mesa directiva o miembros del consejo, pues conocen información previo a que se publiquen en las noticias, y muchas veces ellos vendían esa información debido a que tal vez era una información muy importante que iba a alterar el precio del mercado de la acción. Lo vendían a las personas que pues querían de una forma corrupta e ilegal pues tratar de tener esta información para actuar antes que los demás, y eso provocaba que pues se causara un pánico en el mercado y después no se entendiera por qué, y las personas que sí estaban operando de acuerdo a la ley pues pudieran verse afectadas debido a que todos los que empezaron la operación anteriormente lo hicieron con información privilegiada. Y bueno, este código de ética, algunos escándalos que hubo en ese caso fue, por ejemplo, en la crisis del 2008, 2009, muchos de las personas que sabían lo que venía, y de hecho hasta hay una película de largometraje que se realizó muy enfocado a esa parte, y el nombre creo en español es El precio de la codicia y en inglés es Margin Call, porque hubo muchos escándalos de bancas de inversión que sabían todos los activos que tenían, que ya no valían nada, los activos respaldados por hipotecas, y comenzaron a deshacerse de ellos a como fuera lugar antes de que fuera una información pública o de que los demás se dieran cuenta. Y eso provocó pues una crisis que hasta ahorita estamos todavía viviendo en el mundo en general, y de la cual se está recuperando. Entonces, este código de ética existe por una razón, para que podamos todos tener las mismas oportunidades y no haya ninguna ventaja injusta. Entonces, algunos de las cosas específicas que me gustaría platicar es los riesgos, por ejemplo, de corrupción que presentan este tipo de profesiones. Estamos nosotros regulados por las comisiones del país, es decir, la Comisión Bancaria de Valores por una parte y la Comisión de Seguros y Fianzas por la otra, y a veces el nivel de corrupción se puede dar en que a las diferentes instituciones o despachos de asesoría en estrategias de inversión se les tratan de imponer reglas que no son inconstitucionales, es decir, se publica una circular con ciertos requerimientos que, por ejemplo, el más reciente fue en noviembre, en el que nos tenemos que como asesores registrar ante la Comisión Bancaria de Valores y obtener un número de registro adicional al que teníamos en la MIB. Y, por ejemplo, una cuestión ahorita que está ahí sonando es el hecho de que en la circular no se menciona el pago de algún registro, y ahorita están diciendo en la comisión están cobrando cerca de 30,000 pesos por hacer el registro, y muchos argumentan que es pues alguna cuestión corrupta porque están viendo que hay muchos asesores, muchos despachos que sí se interesaron más bien que sí están dispuestos a hacer el registro para cumplir, y tratan de sacar provecho con un pago de aprovechamientos o pago de derechos que anteriormente no estaba. Y por la parte de seguros ha sido incluso muy digamos que fácil que a nivel mundial la corrupción sea detectada en todos los sentidos, es decir, la parte aseguradora es clave para todos los sectores del país,
y muchas veces las compañías de seguros necesitan pues poder hacer trámites en diferentes secciones, en diferentes partes de la Secretaría, o sea, de México, con las diferentes entidades, y muchas veces se lanzan bloqueos para poder evitar que ellos puedan tener cierto margen, ¿no? Etcétera. También de otra forma, entre despachos que buscamos por ejemplo, la parte de las cuentas que están en gobierno, etcétera, pues hay como siempre, tal cual como las constructoras, que es algo que normalmente se entiende muy fácilmente, es decir, que alguien le da la construcción de una obra por ser amigo del que está soltando el presupuesto y le da su parte. Pues de igual forma en seguros se maneja mucho dinero en lo que son, por ejemplo, los seguros de grupo de todos los empleados del gobierno o de ciertas estructuras, edificios, etcétera, y entonces ahí se presenta también ese riesgo de corrupción. Entonces, pues los puntos fuertes que yo creo que este código tiene, en la parte, por ejemplo, de inversiones, es que sí protege más al cliente, en el hecho de que ahora, sobre todo, el cliente debe estar todo el tiempo conociendo a la perfección cada peso que se cobra, en base a qué se está cobrando, qué es lo que lo genera, por qué se le está cobrando. Cada decisión que se toma se tiene que justificar de acuerdo al perfil del cliente, por qué razón se está adquiriendo o vendiendo determinada acción, por ejemplo. Y los puntos débiles, yo creo que por un lado, alguno de los puntos débiles es de que los asesores como tal, o sea, que se busca cumplir con ese esquema, a veces se hace tan rígido en ese aspecto que no permite una cierta movilidad. Entonces, digamos, si el cliente tenía un perfil y de repente él mismo quiere tomar otra decisión, pues a veces no se puede llevar a cabo porque ese era su perfil. Se tiene que cambiar el perfil, registrar de nuevo y tomar una decisión diferente que se salga de ese parámetro. Es para su propia protección, pero después ellos mismos, si quieren tomar una decisión, pues se ve limitada por esa razón. Y otro de los puntos débiles también de este código que yo pensaría que puede ser, es de que a veces se malentiende, por ejemplo, lo que es un conflicto de intereses. Es decir, por ejemplo, actualmente el código dice que no puedo si yo le cobro a un cliente, yo no puedo cobrar del intermediario que me está también dando el servicio. Es decir, si yo tengo un cliente y le estoy cobrando por la asesoría y la gestión de inversiones, y yo traigo, por ejemplo, esa cartera a un intermediario de una casa de bolsa, por ejemplo, no sé, GBM, Actinver, ellos no me pueden pagar a mí para poder promover sus productos, lo cual tiene mucho sentido para poder evitar el conflicto de intereses. Sin embargo, lo que nosotros argumentamos es de que buscamos que se nos puedan dar ciertas opciones para poder hacer más atractivo a los clientes el poder estar con un asesor, tales como, por ejemplo, una reducción en las comisiones de ellos, no de nosotros, y ahí nos beneficiaría a nosotros para que pudiera compensar un poco el cobro que se les hace. Y actualmente eso ha estado un poquito difícil por el tema de que muchos argumentan que está en conflicto de intereses. Anteriormente también se me había comentado que había un conflicto de intereses, lo cual ahí yo estoy totalmente en desacuerdo, y ahí es donde veo el punto débil de esos códigos, que todavía no quedan claros en ese sentido. Y mencionaban una persona que había conflicto de intereses si una misma empresa o un mismo asesor contaba con la asesoría en seguros, que es la administración de riesgos, y la asesoría en estrategias de inversión, que teníamos que escoger alguna de las dos, lo cual se me hace un poco complicado porque ese punto débil permite que empresas grandes, que tal vez puedan estructurar grupos financieros muy grandes, pues puedan abarcar todo el mercado, puedan realmente ser, por ejemplo, una misma banca, por ejemplo, no sé, Bancomer, Inbursa, puedan ser a la vez banca de primer piso, banca comercial, banca privada, compañía de seguros y, por ejemplo, Afores, etcétera, y asesores en estrategias de inversión, y prácticamente pues no permitan que los asesores que están comenzando o de una u otra forma no son tan grandes como ellos puedan desempeñar un papel si es que pues hay un bloqueo de este tipo. Pues una de las labores que realizo también es poder administrar los portafolios para
buscar que se tenga el mayor rendimiento posible con el menor riesgo y de acuerdo al perfil de cada cliente, buscando diferentes índices del mercado, las gráficas, analizando la información fundamental, que son todo lo que son resultados de las empresas, utilidades, ingresos, egresos, gastos, flujos de efectivo, etc. Y también la parte técnica, que tiene más que ver con patrones, con tendencias, con algunos indicadores matemáticos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. En la parte de estrategias en inversión, me he certificado. Esta es una copia de la certificación que yo hice. Prácticamente fue ya hace más de un año. Más bien en julio del 2014 renové mi certificación, en la cual me hicieron pruebas de diferentes áreas y bueno, ya superé el examen que me hizo la MIF respecto a ese conocimiento para que yo pueda operar en los mercados de renta variable y de capitales también. Entonces, pues aquí puedo tener diferentes gráficas, los diferentes portafolios con las diferentes emisoras de los clientes para poder tomar las mejores decisiones que se permitan, pues, con el proceso y el fin de que se tengan mejores rendimientos.